Realmente lo digo, y a lo mejor no he llegado ni a vislumbrar nada de lo que estoy hablando, que también podría ser. Hablamos mucho hasta que llegamos a un punto en el cual no importa hablar. ¿Vale? Decimos, vale. ¿Por qué me le vas a silencio? ¿Ves lo que voy a decir? Eso pasa un poco. Y tú me dirás, es que yo no quiero que esto sea científico, ni digo que sea un método científico, ni digo que sea digo que eso es la situación a la que un ser humano, de la condición humana, que no solamente son condición humana los científicos, todos los demás también pertenecemos a la condición humana. Claro. Y tenemos nuestra experiencia y entendemos Bueno, tengo que interrumpiros por segunda vez después de los anuncios, Fernando. Jesús, ¿quién era el que dijo lo de la noche en la que todas las vacas son negras? Bueno, pues también San Juan de la Cruz dijo lo de la noche oscura del alma, que es lo mismo, e incluso el pueblo soberano dice la hora en la que todos los gatos son pardos. Es exactamente el mismo concepto. Y Wittgenstein dice, de lo que no se puede hablar, más vale callarse. Bueno, pues callémonos un poquito para que entren los anuncios. Tercer y último tramo del Faro de Alejandría. Estábamos enzarzados, que no siempre lo es, entre la ciencia, la filosofía y la mística. ¿Cuál de esas tres vías de observación es más idónea para alcanzar el meollo de la realidad que nos rodea, nos contiene y nos invade? 5 doctores tiene esta iglesia, ya saben ustedes quiénes son. Os voy a pasar la palabra para que hagáis con ella lo que os dé la gana, pero antes me voy a permitir leer un fragmento del libro Los científicos y Dios, de Antonio Fernández Rañada, y otro fragmento del último libro de Fukuyama, El fin del hombre, que ha sido publicado por Sine Qua Non en España. El fragmento, el párrafo de Fernández Rañada dice lo siguiente. Entre los muchos testimonios que avalan lo perentorio de esa búsqueda, elijo aquí 3 provenientes de ámbitos diversos. 1. La llamada de atención del novelista Milán Kundera en su ensayo La desprestigiada herencia de Cervantes sobre cómo esta época de degradación y progreso conduce a lo que llama paradoja terminal de la historia. La Edad Moderna destruyó los valores de la Edad Media, pero tras el triunfo final de la razón, lo irracional en estado puro se apodera del mundo sin que ningún sistema de valores pueda oponerse. 2. El libro La nueva alianza de los científicos. Prigogine y Stengers, con su propuesta de buscar desde la ciencia el reencantamiento del mundo, gracias a una nueva alianza entre los seres humanos y la naturaleza, para sustituir con ella a la antigua, rota por una interpretación esquemática e injustificada de la ciencia. Y 3, la opinión del filósofo Eugenio Trías, de que, en contra de lo que muchos suponen, la modernidad, a pesar de la propuesta de la muerte de Dios, no es época de destrucción de lo sagrado, sino más bien solo tiempo de su ocultación e inhibición. Y lo que añade Fukuyama es lo siguiente. La religión a menudo intuye verdades morales que comparten personas no creyentes, quienes no comprenden que sus ideas laicas sobre ciertas cuestiones éticas obedecen a la fe en la misma idea que las ideas de las personas religiosas. Muchos científicos pragmáticos, por ejemplo, tienen una concepción materialista y racional del mundo, pero sus nociones éticas y políticas se basan en una suerte de igualdad liberal que no difiere tanto del concepto cristiano de la dignidad universal del hombre. No está claro que la igualdad de respeto para todos los seres humanos exigida por el igualitarismo liberal dimane lógicamente de una comprensión científica del mundo en lugar de constituir un artículo de fe. Me parecen interesantes ambos párrafos. Silencio. El silencio que invocaba Oleza antes de los anuncios. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que así como hay que defender la ciencia, pero solo en el sentido de no confundirlo todo y pensar que lo que no es ciencia, es decir, la ciencia es lo que sabemos, y entonces hay muchísimas cosas que no son lo que sabemos y por lo tanto no son ciencia. Pero por otro lado, es necesario tampoco pensar que la ciencia es la Virgen del Pilar o que es una especie de panacea universal que va a resolver todos los problemas. Y por ejemplo, lo que tiene razón el párrafo este de Fukuyama que acabas de leer, Fernando, en que de la ciencia, de todo lo que dice la física y todas las ciencias conjuntas, no se sigue que tenga que haber un igualitarismo político. Obviamente no. Es decir, nosotros podemos ser liberales o podemos ser igualitarios o podemos no serlo,
pero eso es independiente de la ciencia. O sea, lo que no podemos esperar es saber si el último progreso de la mecánica cuántica nos va a decir si tenemos que ser liberales o no, o igualitarios o no, de izquierdas o de derechas, o republicanos o monárquicos. Obviamente esto no se sigue de ninguna de las teorías científicas actuales ni previsiblemente futuras. Por lo tanto, la ciencia me parece que tiene un interés muy grande, el interés que tiene el saber, que es una de las posibilidades. Nosotros los seres humanos tenemos diversas posibilidades, tenemos desde la posibilidad, qué sé yo, pues de andar y de saltar, hasta la posibilidad de hablar, la posibilidad, no sé, de tener un orgasmo, que tienes la posibilidad de comer, la posibilidad, y una de las posibilidades que tenemos es la posibilidad de conocer, que es una posibilidad interesante, porque por ejemplo, cuando Aristóteles en la Ética Nicómaco se pregunta por cuál es la felicidad humana, entonces él dice, la máxima felicidad humana consiste en, una vez satisfechas las necesidades, digamos, materiales elementales, dedicar la mayor parte del tiempo posible a la contemplación espiritual, a la contemplación teórica, a la contemplación de la realidad tal como ésta es, al saber. Y esto produce un tipo, hablaba Fernando de la bienaventuranza, esto según Aristóteles no empleaba esta palabra, pero esto produce un tipo de bienaventuranza, si se quiere hablar así, en el cual consiste la máxima felicidad humana posible. Y entonces Aristóteles, que seguramente de todos los filósofos de la antigüedad era el que más placeres había gustado y el que había tenido una vida más equilibrada, porque los otros todos eran un poco extraños en diversos sentidos, entonces llega a esta conclusión. Entonces los seres humanos, nosotros tenemos, entre otras, la capacidad de conocer. Y así como, por ejemplo, tenemos la capacidad de comer y podemos morirnos de hambre, o podemos comer justamente para sobrevivir, o podemos comer muy bien, pues como tenemos esta capacidad cognitiva, pues podemos, digamos, desarrollarla más o menos, a esto se refiere la ciencia. Pero tenemos otros muchos problemas. Tenemos problemas de salud, tenemos problemas de amor, tenemos problemas de todo tipo, y desde luego tenemos problemas éticos y políticos. Y los problemas éticos y políticos no los soluciona la ciencia. Entonces, la ciencia, hay que distinguir la ciencia del cientifismo. El cientifismo sería una especie de superstición que pensaría que solamente hay una cosa que es la ciencia, y si la ciencia progresa suficientemente lo va a solucionar todo. No, la ciencia no lo va a solucionar pero sin todo. embargo, eso es lo que piensa la mayor parte de la gente ahora. Tú existe un problema y te dicen, y eso es una actitud religiosa y no científica, te dicen algo en contra de la ciencia. ¿Lo encontrará o no? Eso es lo que cree la gente, claro, es lo que yo digo, lo encontrará o no lo encontrará, porque no sirve para todo. Pero quiero decir que la gente vive en una dimensión religiosa de lo científico. No, pero se ha convertido la ciencia en una nueva religión. Es que realmente hay que entender lo que pasó en el siglo XIX. De repente aparecieron unas ideas nuevas sobre el mundo que empezaron a resolver problemas de una manera espectacular. Hasta problemas de salud. La gente empezó a curarse mejor, había el higienismo, había menos enfermedades, la economía fue mejor. Y entonces eso fue como una iluminación tremenda, ¿no? Pero vino el siglo XX con la rebaja, con la Primera Guerra Mundial, donde la tecnología del arte de matar causó mucho sufrimiento, el holocausto, etcétera, etcétera. Y entonces el problema es que se habían hecho unas promesas exageradas, porque sobre la base de que la ciencia presentaba un automatismo que necesariamente nos haría mejores. Y la educación, se confiaba mucho en la educación. La terrible comprobación del siglo XX es que las personas, siendo más educadas y teniendo más conocimiento científico, pueden hacer eso que se cita muy a menudo, de haber unos alemanes nazis que están quemando a unos judíos y luego se van a tocar música de Bach maravillosamente y disfrutando con ello, ¿no? Es decir, que el hecho de que simplemente dejemos funcionar ese automatismo, incluso de la educación, no solo de la ciencia, no garantiza que seamos mejores. Es preciso hacer algo aparte, y hacer algo aparte exige una mayor madurez, y eso no es científico. La ciencia nos da oportunidad de ser mejor, pero si no lo acompañamos con otra cosa, pues no es suficiente. Y eso hace que tampoco estén justificadas las acusaciones que se hacen que la ciencia tiene la culpa. Al fin y al cabo, la ciencia da poder a los seres humanos, no les explica cómo se usa, pero hay unos políticos que no suelen ser científicos, la mayoría son abogados, que son los que toman las decisiones finalmente, ¿no? Sí pasa. Que si la ética realmente fueran principios universales, tenemos un código legal que podría funcionar también como la constitución de cualquier país. O sea que la ciencia también podría contribuir a este sistema desde el punto de si metemos a la ética como principios universales. Y luego también me gustaría hacer, para cambiar un poco, volver un poco al tema menos sociológico y más científico, metafísico, me gustaría rendir mi pleitesía a la ciencia en una cosa, y es que en las fórmulas matemáticas. A mí las fórmulas matemáticas, yo que sé, la fórmula de la relatividad de la gravedad de Einstein o la de Newton,
me parecen una emoción religiosa. Yo pienso que son los auténticos símbolos que tanto buscan los esotéricos. Me parece que la fórmula matemática, una fórmula física expresada en matemáticas, me parece el símbolo más alucinante que hay. ¿Por qué? Porque conecta exactamente dos mundos, que es el fin de los símbolos. Es decir, conecta el mundo del cerebro con el mundo de la experiencia, del mundo de la materia. El pitagorismo. Sí. Eso me parece